¿Sí o no? Ya estamos en transmisión. Dios los bendiga. Aquellos que están en online, en casa, y los que van a ver la transmisión después. Bendiciones y vamos a seguir en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 11. Amén. Nos quedamos ahí en el discurso de Pedro, dice aquí un título, en el pórtico de Salomón. El discurso fue después de que Dios, a través del nombre de Jesús, el cojo fue sanado. ¿Sí? Nos quedamos ahí, ¿verdad? La semana pasada, que le dijo: lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, sé sano. Amén. Entonces, esa situación, dice el libro de los Hechos, empieza Pedro y se para, y dice la escritura: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negáis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Que está hablando de quién, de Barrabás, ¿verdad? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le había confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que había sido desde tiempo antiguo. Hasta ahí le vamos a dejar. Estamos en el 21. Entonces, vamos viendo qué es lo que Pedro estaba hablando en el pórtico. ¿Qué es lo esencial de lo que él estaba hablando? Si revisamos, es el mismo mensaje del Pentecostés. Arrepiéntanse, conviértanse, ustedes lo entregaron. Es el mismo mensaje. ¿Qué es lo que estaba justificando o estaba predicando? Estaba diciendo que por la fe. ¿Por qué a esto se le llama justificación? ¿Sí? Estaba justificando el hecho de una sanidad. Estaba justificando cómo o por qué se había sanado ese hombre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué estaba justificando algo? ¿No había más prueba que estaban viendo al cojo? ¿Qué más prueba querían? Estaba el cojo ahí, lo mencionó. ¿No están viendo a este que vosotros conocéis? ¿A qué más prueba quieren? Entonces necesitaba una justificación. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Israel, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel, los que estaban ahí, ellos no necesitaban justificación. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían sus rituales, tenían su ley, la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés
los justificaba llevando ritos, llevando sacrificios, llevando sacrilegios, llevando y haciendo toda obra que la ley marca para la justificación de la salvación o del perdón de pecados. Entonces, ahorita el mensaje es que ya no valía la justificación, sino que había una nueva justificación. Entonces, ¿por qué nosotros o por qué hoy en día se necesita justificar la fe? Bueno, hay una materia, hay una, vamos a decirlo de esta manera, una ciencia que se llama apologética, que te ayuda o nos ayuda a demostrar o abogar la defensa de la fe. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita una justificación. Siempre hay alguien que necesitamos justificar los hechos o las cosas que se viven. Entonces, aquí en este punto, a los judíos, a los israelitas se les necesitaba una justificación porque ellos decían, ¿por qué fue sano? O sea, todavía lo estaban cuestionando. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero aquí es el punto de la justificación. Se necesitaba una justificación. Es como cuando dicen, te doy tanto dinero, ¿cómo justificas que te gastases el dinero? Ah, pues, ¿qué sacas? Un recibo. Y tú justificas que estás comprobando la justificación de lo que te gastaste. ¿Vamos bien? Entonces, aquí los israelitas necesitaban una justificación. ¿Por qué él fue sano? ¿O por qué estás predicando? ¿O por qué estás hablando? ¿O por qué me miran? Por eso lo dijo, ¿por qué me miran que por si mi propio poder yo sané a este hombre? Yo no fui. Esa es la fe. Entonces, la justificación es la fe. La fe, la apologética, nos ayuda a investigar qué religiones o qué, vamos a decir, porque me voy a meter a esto, qué religiones o qué cosas hace cada religión para tener la justificación de la salvación. Por ejemplo, ¿sí? No voy a dar nombres, pero voy a hacer señas y ustedes van a saber qué es. Vamos a jugar un juego, ¿está bien? Si yo voy caminando así y de repente hago esto, es una religión, ¿sí o no? ¿Sí saben cuál es? Vale. Esa religión, en la apologética, cree que su salvación es por medio de, ¿qué crees? De sacrilegios, sacramentos, penitencias, obras para obtener salvación. Ellos te enseñan a que tú tienes que seguir ciertas cosas o tanta tradición para tú tener la justificación que eres salvo o que tienes salvación. Y te dicen, no cumplen los sacramentos, estás en pecado. No fuiste a la iglesia porque todos tienen iglesia, estás en pecado, ¿sí o no? Y te dicen, oye tú pecador, vente para acá. Bueno, pues voy en Navidad, voy en Semana Santa y claro que los que ya llevan más así, pues van cada martes o cada jueves a arrepentirse y a ponerse a cuentas, ¿verdad? Bueno, esa es una. Si me voy a otra y yo te pongo así, ¿no? Me pongo de esta manera, empiezo a meditar, empiezo a moverme así con un tiruriru y en cositas así, ¿no? Allá de Asia, de aquel lado. Entonces, esas religiones de aquel lugar, ¿sí? Te dicen que tú tienes que creer que y empieza con I, termina con no. Tienes que creer en su profeta y tienes que creer también en algo que es unos 5 libros que están en la Biblia que se llaman Pentateuco para nosotros, para ellos se llaman, y tienen más libros, se llaman Corán, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero voy a dar pistas, ¿vale? Entonces, para ellos tienes que creer en su profeta y tienes que hacer ciertas cosas que te marca el Corán, como casi no está alejado del judaísmo. ¿Por qué? Porque son primos hermanos, hermanos primos, medios hermanos, que estamos hablando de ¿quién? De Ismael, ¿sí, verdad? Entonces, vienen de esa línea que también son hijos de Abraham. Entonces, todo eso va ligado a cosas que se tienen que hacer, rituales, tradiciones. Es más fácil ser musulmán.
Nada más tienes que ir en toda tu vida un día, una vez a la Meca y hacer todos los rituales y con eso la libraste. Vas y andas dando vueltas ahí a un lado, dando vueltas ahí. Entonces, con una vez, no sé si viste la película de Mohamed Ali. ¿No has visto la película del boxeador? Que se cambió, que era afroamericano y dijo, ya soy musulmán y ahora creo en Mahoma, y se cambió de religión y hasta se cambió el nombre, pues se llama Mohamed Ali. No se llamaba Mohamed Ali. ¿Sí? Y con una vez que fue a pelear y vivió su vida como quiso, pero con una vez ya, y haces obras. Y así sucesivamente, la apologética te ayuda a buscar y a descubrir, ¿sí?, cómo se justifica la salvación. Imagínate, todavía en el hinduismo hay ramas que te llevan a decir sobre la reencarnación, sobre cómo te portes, y te ayudan a justificar. Justificas que eres bueno y lo que hagas, y pues dependiendo cómo seas, pues puedes reencarnar, ¿no? Ya sea en un piojo, una rata. Sí, pues no nos toca tanto, ¿no? Allá los que reencarnan un montón de veces ya alcanzan una vaca. Entonces, sí, pues, entonces, cada religión te ayuda a intentar justificar la salvación. No me voy a meter a todos porque imagínate, es un rollo, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre se intenta justificar algo. Pero nosotros los cristianos está más fácil. Nuestra justificación es por la fe en Cristo Jesús y se acabó. Nuestra justificación es la resurrección de aquel que murió y resucitó. Se acabó. Es más fácil para nosotros justificar nuestra fe y lo que Dios hace. Los demás están fritos porque se basan en la ley como el judaísmo. El judaísmo se basa en la ley, la Torá. La Torá te dice todos los requerimientos que le tienes que agradar a Dios y no los puedes cumplir. Bueno, entonces vamos a la Biblia. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque no nomás es decir, la resurrección y la fe, no. Vamos a la Biblia, porque a veces dicen, el cristiano nomás se justifica que con esto que Cristo murió y se acabó. No, la Biblia en la apologética nos ayuda a defender nuestra fe y nuestra justificación. Lo que el apóstol Pedro estaba haciendo y Juan estaban justificando con hechos, con profecías, con Biblia, la fe de la sanación de ese cojo. Entonces, nosotros también tenemos que ser así. Tenemos que tener Romanos capítulo 5, versículo 1. Nosotros tenemos que tener nuestra justificación clara con la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿ya estamos ahí? Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba es esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Entonces, si la misma Biblia nos dice, no solamente es una salvación o una sanidad, sino que también nos promete vida eterna y nos promete la paz. Entonces, no solamente es la fe en que yo puedo recibir sanidad o recibir un milagro, sino es la fe que nos da la confirmación y la justificación de por qué somos hijos de Dios. Si tú le preguntas a un musulmán por qué es musulmán, te va a tirar un rollo, que ni ellos mismos van a decir por qué es musulmán. Si tú le preguntas a un católico por qué es católico, te va a decir que porque su abuelita, su fulanita y toda la familia ha sido católico, y porque México es un país católico, porque fue conquistado por católicos, y decimos por eso somos católicos. Y si tú le preguntas y empiezas a preguntarle a la gente por qué cree en lo que cree, siempre tienen una justificación, pero no tienen sólido por qué tienen fe. Porque una cosa es tener una idea y otra cosa es tener fe. Porque el querer, por ejemplo, ¿a quién le gusta vivir enfermo? A nadie. Y en cuanto uno se enferma, va al doctor. ¿Sí o no? Es lo que hacemos. Estoy enfermo, voy al doctor. Me siento mal, llaman a una ambulancia. ¿Sí o no? Así funciona. Entonces, ¿el cristiano a dónde corre? Wow. Corremos por donde dicen que tenemos que correr. Estamos aquí. Porque si me enfermo y me estoy muriendo, yo tengo que rápido doblar mis rodillas y ponerme a cuentas por si no la libro. A ver. No, sí tenemos que hacer eso. Porque es exacto, es por si acaso, es un seguro. Porque qué tal que si me entuban y no tengo tiempo de arrepentirme. Digo, estoy hablando de que tenemos que ponernos a cuentas. Nosotros como cristianos debemos de ponernos a cuentas todos los días, por si acaso. Yo de todas maneras yo oro en la noche antes de dormir, Señor, perdóname por todo. Si amanezco, gloria a Dios, y si no amanezco, pues amanezco contigo. Porque en la noche, ¿qué nos puede pasar, familia? Mira, tiembla. Y salimos corriendo. Se va la luz. Pero no sabemos si en un abrir y cerrar de ojos venga el Señor y nosotros no nos pusimos a cuenta si nos quedamos. ¿Por qué? Porque eso es algo que la iglesia ha olvidado. Lo leímos en el Salmo cuando iniciamos. Necesitamos siempre recordar que el Señor va a volver. Todas las demás religiones no te dicen que Cristo va a volver. Te dicen que te tienes que hacer algo para justificar tu salvación. Nosotros no. Nosotros tenemos que estar expectantes a que el Señor vuelva. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros nos podemos perder, familia. Imagínate, voy manejando y me enojé y ando peleado y choco y me muero. Nosotros, fíjate lo que te voy a decir, lo que hace rato estaba hablando a mi esposa en su trabajo. No voy a decir todo, pero nada más voy a decir algo, ¿sí? No le hace que nos miren, ¿verdad? Pero nada más voy a decir algo, está bien, porque me gustó eso. Dice, es que tú no, dice, le dijeron allá, a ti no te podemos hacer a un lado, porque tú eres pastora y te vamos a necesitar, por si nos morimos, el oficies el funeral para poder nosotros entrar al cielo. Yo le digo, ¿quién les dijo que cuando la gente se muere va a entrar al cielo cuando oficiemos el funeral? En la Biblia no habla de eso, familia. Y son personas cristianas, son personas que tienen fe.
El ofrecer un servicio funerario es hablar y despedir el cuerpo que ya nomás está ahí, pero realmente es consolar a la familia. Porque no podemos decir, no, qué chulada, ¿verdad? Fuera que nosotros dijéramos, tú sí entras, tú no entras, y van a esperar a que nosotros digamos para que la gente entre al cielo. No. Entonces, la justificación y la eternidad tiene que ver por la fe. Y la fe es cuando estamos vivos. ¿Por qué? Porque nuestra justificación es que tenemos fe en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Es la diferencia de todas las religiones. Sus dioses están muertos, el nuestro no, el nuestro está vivo. Nuestra justificación es que nuestro Dios está vivo. Tenemos el Dios vivo, no un Dios muerto. Entonces, ¿Moisés está vivo o está muerto? A ver. Pero Moisés no era Dios. Entonces, ¿es más la ley de Moisés o la ley que Dios vino a establecer en un nuevo pacto? A ver, familia, ¿tiene más peso la ley de Moisés o tiene más peso las palabras de Dios que vino a establecer cuando estuvo en la tierra y murió en la cruz? Porque Moisés no murió por nadie, él murió y se murió para él. Mira, te voy a dar un secreto, él murió, si murió o no murió, pues el Señor se lo llevó, ¿sí? Pero no entró a la tierra prometida. Te voy a adelantar un poquito la aplicación del domingo, ¿vale? Para que tú sepas. ¿Quién le ayudaba a Moisés como profeta ante Faraón? ¿Quién? Y su hermana también le ayudó en su ministerio, ¿verdad que sí? Ninguno de los dos entraron a la tierra prometida. Ni su hermano Aarón, ni su hermana Miriam. Y tampoco se murieron junto con Moisés y se los llevó Dios. Solamente se llevó a Moisés. A ver, ¿estamos aquí? Ni Miriam, ni Aarón entraron a la tierra prometida junto con Moisés. Pero Moisés se lo llevó Dios. ¿Qué le pasó a Miriam y Aarón? Murieron. ¿Y sabes cómo dice la Biblia que murieron? En desobediencia. La ley de Moisés que Miriam y Aarón tenían, aún así, murieron en desobediencia. A ver, ayúdame para poder entender. Por eso necesitaba venir nuestro Señor Jesús con un nuevo pacto. Un nuevo pacto de amor, de misericordia y de gracia. Para que nosotros pudiéramos mínimo entrar, como decimos por ahí, no, safe, barridos. Y nuestra justificación está en la fe de nuestro Señor Jesús. Si nosotros nos ponemos a poner nuestra fe o nuestra justificación en cualquier otra doctrina, nos va a tronar. Porque cuando nosotros fallamos a la doctrina, las personas que tienen la doctrina de volar pues, te vas a ir al infierno. Te vas de una iglesia y dice, el hermano se fue a Egipto. ¿Y Egipto? Ya se fue al mundo, pues ¿en dónde vivimos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son doctrinas por hombres. Yo lo llevo a la Biblia y digo, si fuimos sellados, lo leímos ahorita, el Espíritu Santo derramó amor en nuestros corazones. Quiere decir que si fuera una doctrina, el Espíritu Santo dice, ya me fallaste, echa para acá mi amor que te pongo en tu corazón. Ya me pediste perdón, ahí te voy y te echo amor otra vez. Volviste a fallar, ven para acá, te quito el amor que te di. Así funciona. No funciona así.
Porque la palabra dice, está el bien y la misericordia los seguirán todos los días de su vida. ¿Quién es el bien y la misericordia? Porque tiene que ser alguien. Es el Espíritu de Dios siempre yendo atrás de nosotros, diciendo, ¿por qué te me descargas? Vente para acá otra vez. Mira, ese es el amor que derrama en nuestros corazones, siempre estando con misericordia, yendo una y otra vez atrás de nosotros. Bien y misericordia. No es doctrina, familia. Es Dios, es su esencia. Y esa es la parte que nosotros necesitamos entender, porque somos justificados. Somos justificados por Él, por su amor. No es una doctrina la gracia, la utilizan como doctrina, pero no es una doctrina, es su esencia. Es la esencia de Dios. Dice, gracias, busque significado, se llama regalo inmerecido. Eso es gracia, no lo merecemos. Lo leímos ahorita, Él murió por nosotros. La justificación es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, una vez que nosotros ya somos justificados por la fe, ¿por qué nosotros somos las personas que decimos quién sí y quién no? Como lo decía en el ejemplo. Tiene en la mente que nosotros tenemos, como decir, vamos a oficiar un sepelio y vamos a ver si entra o no entra al cielo la persona. No, la persona en vida, si no aceptó al Dios vivo, nuestro Dios no es un Dios de muertos. A ver, otra vez, nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Porque la promesa bíblica dice, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces, ¿dónde es la salvación? ¿Cuando me muera o cuando estoy vivo? Por eso dice la Biblia, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, familia, la justificación nuestra o dar una justificación es defender lo que nosotros somos. Yo no puedo justificar algo que no soy. Yo escuchaba en la radio, en la mañana, si tú la escuchaste, el 91.9, estaban hablando de la integridad. Y decían que la iglesia está llena de hipocresía, porque dicen, sé íntegro y no robes, no mates, no hagas esto, no hagas aquello, pero los mismos que lo dicen, lo hacen. Y le llaman integridad siempre y cuando estén en un púlpito y sea una religión. Pero estando atrás, entonces tenemos integridad, debemos ser íntegros. Y decían en la radio, ¿no? En Radio Manantial, no es comercial, ¿verdad? Pero pues es la radio que se escucha. Y decían, la iglesia está lleno de... Y no estaban hablando de otras religiones, yo estaba ahorita mencionando algunas, pero ellos hablan del cristianismo. Entonces, el púlpito está lleno de ¿qué? De falsa integridad. Entonces, ¿justifican algo que son? No. Pues se justifica algo que no son, pero con la, vamos a decir así, no con el escudo de la fe, sino con decir, es que, ¿sí me explico? Y ahí se justifican. Entonces, familia, a veces nosotros conocer la Biblia, el libro de los Hechos, nos habla de que nuestra gran justificación es Cristo Jesús. No nos metamos en problemas. Todavía, como lo decíamos ahorita, lo decía ahorita, ¿no? Y lo voy a resaltar en el 5.3. ¿Sí? Por eso les dije que les iba a adelantar un poquito del mensaje del domingo. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. La prueba, esperanza. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo es la única fe que te va a ayudar a descubrir la esperanza en Cristo Jesús.
Si tú no padeces a causa de su nombre, tú no has conocido a Dios. Otra vez, el evangelio real, vas a vivir tribulaciones, vas a vivir persecución, vas a tener pruebas, se va a probar, como decimos por ahí, ¿no? Es como cuando llegas a un trabajo y dices, sé soldar, a ver, pásale para acá, vamos a soldar, y ahí estás tirando puros cacahuatitos, ¿no? Y medio tirando toda la soldadura y desperdiciando, y dicen, tú no sabes soldar. Te prueban. En un trabajo tú dices, oye, ¿hablas inglés? Sí. A ver, y te empiezan a hablar inglés, y ¿qué dijiste? ¿Me lo repites? ¿Understand? Y empieza uno ahí, ¿no? Como el Chavo del 8 ahí hablando inglés. Oh, yeah, yes, yes, sí, yes. Oh, yeah, I don't know. Pero no dice nada. Porque te prueban. ¿Hablas inglés? Vamos a ver si es cierto que hablas inglés. Te prueban. Y las pruebas van a generar algo en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la paciencia que producen las pruebas nos va a llevar a nosotros a ser formados para la esperanza venidera. Entonces, el mensaje del domingo va a estar bien suave. Ya lo busqué por todos lados y nadie lo ha predicado. Así que no se pierdan la predicación del domingo. Se van a gozar. Así que justificación, familia. Vamos cerrando. Justificación. Justificación es por fe. La salvación no es por obras. El libro de Santiago lo habla. No se contradice el apóstol Pablo, sino al contrario reafirma. Las tribulaciones, las pruebas, la paciencia, la esperanza se tienen que comprobar. Somos cristianos. ¿Cuál es el filtro del cristiano? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál creen que es? Si tenemos un Dios santo, wow. Es que dijo el Señor, ser imitadores de mí. Estar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. No es hacer obras. O será hacer obras. O será comportamiento. Fíjate, una persona, voy cerrando, una persona me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va en la iglesia ahora que ya no eres de la conferencia en la que estabas? Muy bien. Muy bien, estoy bien contento, estoy libre, no estoy hablando mal. Me dicen, ¿por qué? Porque ahora soy libre. ¿Por qué hablo de libertad? Porque hay una diferencia. Si tú estás en un trabajo, te dicen que el trabajo, para ser buen trabajador, tienes que tener o buena calidad o hacer mucho trabajo. ¿Cuál es la diferencia? O mucha calidad, o buena calidad y pocas piezas, o muchas piezas y ahí cómo se van. Hay un dicho ¿alguien conoce el dicho que el huevón trabaja doble? Bueno, las empresas están llenas de retrabajos por lo mismo. Que se escuche mal. ¿El qué? ¿El flojo y el qué? Esa no me la sabía. El mezquino. ¿Qué es un mezquino? También como flojo. ¿Cómo qué? Tampoco. Ah, ok. No sabía, no, pues todos aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Voy a empezar a decirle a la gente, oye, mezquino. ya empecé a ponerle qué le voy a decir. Bueno, familia, entonces, gracias, Abby, por eso. No, entonces, hay situaciones en las cuales necesitamos saber que vamos a ser probados. ¿Cómo vamos a ser probados los cristianos? En la santidad, en el comportamiento, en la paciencia, en realmente tratar que Dios nos ayude a salir de cada tribulación. En cada proceso necesitamos que Dios nos ayude, porque para justificar nuestras acciones vamos a salir reprobados. ¿Sabes cuáles son los estándares de Dios?
el estándar de Dios que marca la Biblia. Dice que cuando el sumo sacerdote entraba le tocaba entrar a la presencia de Dios, si no entraba santo, limpio, se moría. ¡Wow! Y nosotros ahorita, Dios no nos mide con ese estándar. No nos mide con eso. Entonces, ese es amor del Espíritu de Dios. Y esa misericordia y esa bondad que nos mantiene en su caminar. Por eso es fe. Que no nos laven el coco, que tiene que ser por cosas. Porque por cosas, familia, no la vamos a hacer. En serio, no la vamos a hacer. Es mejor pedir ayuda a Dios y que Dios intervenga y que Él vaya delante de nosotros. Así le dijo Moisés: si tú no vas delante de nosotros, no nos saques, ¿no? ¿Para qué? Tu presencia debe de ir con nosotros. Y hoy en día tenemos esa hermosa presencia que es el Espíritu de Dios. Amén. Dios los bendiga, que ellos estén en transmisión. Esperemos que el día domingo se gocen con el mensaje. Ya quisiera predicarlo, pero hasta el domingo. Amén, bendiciones.